Soy el pastor Juan José Gil. Cuando el profeta Daniel, como describe el capítulo 7 de su libro, recibe la visión de cómo serían los tiempos finales y sobre todo cuál sería la acción de la bestia o del anticristo o de ese último rey que va a dominar sobre las naciones, recibe también que va a haber un conflicto tremendo a nivel de élites. Nos habla de 10 cuernos que están sobre la bestia, esa bestia terrible y espantosa, que todo lo deshacía. Puedes leerlo especialmente alrededor de los versículos 20 al 24 aproximadamente. Ahí se nos narra un tremendo conflicto, repito, en el que va a haber lucha entre esas élites. Nos dice que cuando aparece el 11º cuerno, que tiene ojos como de hombre y boca que habla grandes cosas, después, a lo largo de las revelaciones de Daniel y Apocalipsis, se va a ver que ese cuerno es un cuerno blasfemo que va a desatar una lucha contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra todo lo que tiene que ver con lo celestial. Y nos dice en el versículo 21 de Daniel 7, repito, que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sabes? Cuando se nos dice que va a ese 11º cuerno, va a arrancar 3 de los anteriores, porque había 10, pero 3 van a ser arrancados, por tanto se quedarán 7 que le den el respaldo al anticristo. Este anticristo del que hablamos, también como está descrito en Apocalipsis 17, se convierte en el 8º, es decir, es de entre los 7 y va a ser considerado como el 8º rey o el 8º cuerno. Bueno, ahí hay distintas interpretaciones según desde la perspectiva desde la que se mire. Lo que nos interesa de todo esto es darnos cuenta de que va a haber un gran conflicto a esos niveles, que cuando hablamos de élites, ya sean financieras o políticas, no quiere decir que están todos completamente de acuerdo. De hecho, sabemos que va a venir ese gran conflicto para el cual se está preparando algo así como lo que vemos aquí en estas rocas, un potencial desmoronamiento, un agrietamiento de todo el sistema. Cuando vemos lo que está pasando en la sociedad actual, cuando vemos cómo va la política y las finanzas, es decir, la economía mundial, todo apunta a que efectivamente venga un gran desprendimiento, un quebrantamiento, un resquebrajo de todo lo que son los fundamentos del sistema. Bien, ¿por qué tiene que suceder eso? Algunos preguntan, ¿qué es eso del gran reinicio o el gran reseteo? Bueno, pues algo así como lo que vemos ilustrado aquí, que hay un resquebrajamiento tan fuerte como esas grietas que amenazan a toda la mina o a toda la cantera, como queramos llamarle, y que impiden que se avance. Esto es lo que pasó con esta cantera. Se impidió su explotación precisamente porque ya no se podía prosperar. Él, como veis aquí, tanta grieta en la piedra estaba impidiendo que esa explotación siguiera adelante. Por tanto, se tuvo que detener, se tuvo que suspender. Eso, de alguna manera, es exactamente lo que se busca, que se suspenda el sistema actual, para lo cual va a hacer falta que haya otro nuevo sistema que tome el control. Eso es el gran reinicio. El gran reinicio es sencillamente el ver cómo ha llegado una decadencia, una especie de ruina, como vemos aquí, de manera que ya no sea explotable, de manera que ya no se vea la manera de sacarle partido a lo que se ha construido o a lo que se ha intentado hacer aquí. Por un tiempo funcionó, pero después dejó de hacerse. Y dejó de hacerse precisamente porque ha habido
no sé si llamarle atentado, pero desde luego ha habido una manera de imposibilitar que eso pudiera continuar. Así que cuando vemos que la sociedad se sacude, que sus fundamentos se deterioran, que todo parece desmoronarse, traer guerras, hambres, conflictos, todo esto que se puede perfectamente ilustrar con todas estas grietas que aparecen en la pared y que hacen imposible su funcionamiento, el funcionamiento de la explotación. Bueno, pues de la misma manera, el sistema va a ser, o está siendo ya, quebrantado, resquebrajado, como queramos llamarle, minado, para que su utilización se vea imposible. ¿Y por qué? Porque de lo que se trata es de instaurar un nuevo orden, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de plantear la sociedad, una nueva forma de vivir, de pensar, de sentir, de concebir la vida. Así que todo lo que ha sido anteriormente se quiere que desaparezca y entonces se vea la necesidad de plantear nuevas bases. Bueno, pues esto es lo que el último gobierno mundial, esa bestia espantosa y terrible, va a tratar de promover. Un nuevo orden, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ver todo lo que se ha considerado hasta ahora como fundamento de esa sociedad, porque ya no conviene que siga. Y la consecuencia es la inutilidad del actual sistema. Se va a quedar completamente imposibilitado de funcionar y eso es el gran reinicio. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja para este momento? Bueno, pues lo que es más aconsejable precisamente es mentalizarse de que eso es así, eso viene y que por tanto deberíamos de ser precavidos y de tratar de que el impacto que nos pueda causar este desmoronamiento sea lo menos dañino o peligroso para nosotros, lo menos posible. Cuando hablamos de supervivencia, cuando hablamos de poder avanzar aún en medio de grandes cambios, grandes dificultades, cuando hablamos de la necesidad de hacer cambios en nuestra vida y sobre todo mantener la perspectiva clara de hacia dónde vamos, qué es lo que está sucediendo y por qué, hacia dónde nos quieren conducir. Entonces vemos que la supervivencia se hace completa y totalmente necesaria. Mi consejo, lo hemos dicho muchas veces y nos lo están diciendo los expertos tanto en supervivencia básica o general como extrema, lo importante es que nos aseguremos de que durante el tiempo en el que va a darse este desmoronamiento último, final, de este sistema para instaurar el otro, fíjate, sin ir más lejos, lo que nos dice Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, la destrucción de Babilonia. Bueno, pues eso ilustra perfectamente de qué se trata. Se trata de desmoronar, de deshacerse de lo antiguo para imponer lo nuevo. Sabemos que el nuevo durará poco tiempo. De hecho, como Apocalipsis 13 nos dice, la bestia solamente tendrá 42 meses para actuar como tal, es decir, para funcionar en plenitud con aquellos que le van a ayudar, le van a socorrer o le van a dar su total apoyo o sustento, solo van a ser 3 años y medio. Y muchos preguntan, ¿estamos ya en los 3 años y medio? Bueno, la impresión que tengo yo es que no, pero que nos estamos acercando rápidamente porque estamos viendo cómo el sistema está cada vez más amenazado y ya está sufriendo todas esas grietas, tanto de la moral como de la economía, como de la sociedad, como de todo lo que hemos considerado hasta ahora que era fundamento y base para
su sostén, para mantenerlo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo me pregunto, ¿estamos preparados para un acontecimiento final de desmoronamiento completo del sistema, de lo que llamamos el gran reinicio? ¿Estamos preparados para soportar una escasez tremenda de alimentos, un hambre generalizado? Yo creo que esto es vital, tanto en cosas tan básicas como el agua, que cada vez escasea más y que cada vez está más amenazada, hablando ya de restricciones abiertamente, hablando de tener que detener el flujo, el fluido de las aguas corrientes para la vida normal, tanto para beber como para asearse, como para cocinar, etcétera, o para regar los campos. Todo eso está amenazado y ya se está hablando de la necesidad de detener ese flujo. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para ver que los alimentos cada vez escasean más y que ya va a ser muy complicado poderlos adquirir de la misma forma que lo hemos hecho ahora? ¿Estamos preparados para un desmoronamiento del comercio, que ya no se puedan comprar o que tengamos que depender exclusivamente de un racionamiento extremo? ¿Y qué pasa si para obtener ese racionamiento tienes que prácticamente entregarte al sistema en una especie de esclavitud completa, incluida la marca, con la marca de la bestia? ¿Y qué pasa si se pretende aprovechar ese gran reinicio con el derrumbamiento previo para obligar a todo el mundo a llevar esa marca? ¿Estamos preparados? ¿Podríamos decir que hemos guardado alimento suficiente, agua? ¿Podemos decir que hemos hecho ya un primer avance hacia las montañas? ¿Tenemos lugares a donde ir? ¿Sabemos construirnos un refugio? ¿Sabemos estar fuera del sistema y prescindir de su dependencia? Todas estas cuestiones nos deben de venir ahora a la mente porque es necesario que nos demos cuenta del momento histórico en el que vivimos y nos preguntemos si estamos preparados o si nos estamos preparando, con qué celeridad vamos a avanzar o nos vamos a quedar estancados en el sistema. ¿Vamos a poder sobrevivir sin tener que ser marcados o por el contrario, nos vamos a ver en la urgente necesidad de tener que desesperadamente encontrar alimento o bien entregarnos a ese sistema de la bestia último? Bueno, pues todo esto es tremendamente importante de que lo tomemos en cuenta en este instante de la historia en el que ya todo ese quebrantamiento de la economía, quebrantamiento de la moral, quebrantamiento de todo lo que tiene que ver con los fundamentos, ya ha llegado, ya estamos en ello, ya estamos alcanzando ese punto de quiebre final. El consejo, por tanto, y la reflexión que nos debemos de hacer va por ahí. ¿Estamos preparados? ¿Lo hemos tenido en cuenta? Quizás si vives en un país tropical en el que sea muy fácil encontrar porque tienes la naturaleza de forma exuberante ofreciéndote sus frutos de todo tipo, ya sean vegetales o sean en carne o en pescado. Quizás sea muy fácil conseguirlo, pero ¿y si no? ¿Y si estás en un país donde todo está mecanizado, donde lo único que se ve de toda la producción de la materia prima es lo que encuentras en un comercio, en un supermercado? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado para ello? Bueno, quería llevaros a esa reflexión porque los días van pasando y cada vez más podemos sentir el impacto de lo que ocurre. Tengámoslo en cuenta, porque de no hacerlo así,
nos podemos ver sorprendidos por algo indeseable, algo en lo que no queremos participar. ¿Estaríamos dispuestos a avanzar a pesar de todas estas cosas de las que estamos hablando, entrando en nuestras vidas, inundando nuestras vidas, de manera que nos veamos sorprendidos por ese diluvio de maldad, ese diluvio de hambre, de guerra, de corrupción, de angustia, de temor, al ver que no nos podemos valer por nosotros mismos, al ver que no hemos guardado lo que deberíamos, no hemos actuado con la suficiente rapidez, más aún ahora que vemos que los precios se siguen disparando. ¿Estamos preparados o nos estamos preparando como deberíamos? Bueno, las profecías están ahí y estoy seguro de que se cumplirán. Estamos ya al borde de ese colapso, al borde del gran reinicio. Sí, tienen que pasar un par de cosas más, pero estamos tan al filo de ese desfiladero, de ese precipicio, que a menos que tomemos medidas ya, será muy difícil escapar de la caída. No quiero desanimaros, no quiero haceros pensar que todo está perdido, ni mucho menos. Quiero que pensemos en positivo, que nos veamos capaces de parar, organizarnos e idear salidas, pero tenemos que hacerlo ya. Tenemos que considerar que el tiempo se esfuma entre nuestros dedos como si fuera agua. Tenemos que pensar que lo que no hagamos ahora va a ser bastante más complicado sobrevivirlo. En fin, la advertencia en la palabra está clara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podremos avanzar o nos tendremos que quedar estancados? ¿Podremos salir? ¿Encontraremos una salida a todo ese derrumbe? ¿O ya lo veremos como totalmente perdido e imposible? Mucho depende de nosotros. Si estamos afianzados en nuestra fe, confiando en nuestro Creador, no siendo perezosos, sino activos para avanzar en la dirección en la que debemos, veremos cómo Dios va con nosotros. Seamos obedientes, seamos prevenidos, hagamos lo posible y confiemos en Dios para lo imposible. Que el Señor os bendiga.